amigos de Contexto. Señores, estamos, como siempre decimos, grabando desde nuestras casas y parece que cada vez se aleja más el momento de volver al estudio, porque ahora tal parece que vamos a tener una cuarentena más prolongada, por más horas, cosa que lo veo muy necesario, porque creo que no hay otra forma de contener el virus. Pero por otra parte, ¿cómo se hará la economía dominicana? ¿Qué tendremos? Bueno, apenas estábamos abriendo los sectores del turismo, la construcción y demás. ¿Qué pasará con todo esto? En este programa, Julio Ortega Tous y yo hemos invitado al economista Luis Manuel Piantini, quien nos analizará este momento histórico del mundo y de la República Dominicana en cuanto a lo que está pasando y lo que esperamos en cuanto a los retos económicos de nuestro país para este nuevo gobierno que se inicia el 16 de agosto. Bienvenido, don Luis Manuel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que Dios me lo bendiga a todo, al pueblo dominicano que dio una muestra ejemplar de civismo para las elecciones. Escogió, yo creo, que lo que ellos estaban buscando y tenemos esperanza de que el resultado será beneficioso para el país. De todas formas, tú estabas hablando sobre la situación presente, que estamos retornando otra vez a un periodo que vivimos hace 2 meses atrás, ¿no? Nosotros estamos desde... Oye, desde marzo estamos en eso, Julio, que tú no has entrado. Entra y da la bienvenida, Julio. Bueno, sí, eso iba a decir. Bueno, primero darle la bienvenida a Luis Manuel, que nos habla desde Vail, Colorado. No, yo estoy en Miami. No ha llegado todavía. Estoy en Miami. Aquí chismeando. Bueno, Luis Manuel. Pero mira, ya que tú dices que Luis Manuel está en Vail, Colorado, que es en Miami realmente, que nos cuente un poquito sobre cómo son los aviones en este momento. Sí, déjame entrar en el tema. En tema. Sí, el tema es que la política de enfrentamiento de la pandemia, que se inicia justo al día siguiente de las elecciones del 15 de marzo, porque los dominicanos tenemos memoria muy corta. Sí. El presidente de la República habló, inclusive el mismo día antes de las votaciones, el día 15, hubo un llamado de parte del ministro de la Presidencia, que de hecho algunos políticos, como el caso del doctor Fernández, criticó de que se hiciera el día antes de las elecciones. Pero evidentemente ya el país debió haber entrado antes de las elecciones en la situación de confinamiento que entraron muchos otros países. Y después, el presidente habló el 16 o el 17, no recuerdo exactamente el día, y al 19 entramos en cuarentena con una ley de emergencia, cuarentena por 25 días, pero una cuarentena muy sui generis, es lo menos que se puede decir. Porque aquí no hubo nunca cuarentena real. Aquí teníamos 12 horas o 11 horas de actividad normal y teníamos el resto de encerramiento por el toque de queda en las casas. Y tuvo un manejo, desgraciadamente, muy político, para tratar de favorecer al candidato, que no le valió porque terminó derrotado, Gonzalo Castillo. Y eso nos costó a nosotros, al día de hoy día 16, dentro de 3 días, 4 meses perdidos y casi 1,000 vidas y más de 40,000 dominicanos contagiados. El Estado Dominicano no compró nunca test de prueba para aplicarla, a pesar de que el señor Montalvo y el presidente Medina dijeron que iban a ser gratis. No es verdad, no hay prueba gratis en este país. El que quiere hacerse una prueba tiene que ir a pagar 4,500 o en algunos casos, que ahora hay una prueba que tú te la haces en el carro que son 9,000 pesos. Entonces la inmensa mayoría no puede hacerlo. Y no es con los llamados operativos que se combate de ir, intervenir San Francisco, qué sé yo, Cristo Rey. No, eso es una política permanente. Y tenemos la prueba en 2 países que conocemos muy bien, que son Italia y España. En Italia y en España se sufrió muchísimo
la gente, hubo muchos muertos porque hay una población de alta edad que no fue cuidada como debía ser por las autoridades locales o globales. Y bueno, en España, yo sé que en la Comunidad de Madrid hubo miles en las residencias de ancianos que encontraron muertos. Y que hubo de hecho una orden de que no los trasladaran a la unidad de cuidado intensivo. Aquí ni se ampliaron la unidad de cuidado intensivo, ni se hicieron test, ni se hizo nada. Lo que hizo fue mucha política, repartir pan, huevo, salami, gas y el resto. Mire el resultado ahora. Porque no es que, sí, es necesario, es verdad que es necesario, por el fracaso de las acciones anteriores. Entonces ahora el presidente Medina envió ayer una carta al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, donde dice que habiéndolo acordado la renovación o la implantación de nuevo del estado de emergencia con la oposición, con dice las autoridades entrantes o el presidente electo Luis Abinader, supongo yo que fue, ahora se habla de volver a un estado de emergencia de 45 días, y un toque de queda que en algunos casos, según algunas informaciones que llegan, que no son confirmadas, son bolas que tira la gente, puede llegar a ser de 24 horas. Y 24 horas de encierro. ¿Me van a dejar aquí afuera? ¿A quién? ¿Me van a dejar aquí afuera? A ti parece que sí, que te van a dejar en Miami. A ver si se te pega ya. Pero, mira, dice aquí que el toque de queda se ha llevado a 24 horas del día a fin de mantener aislada a la población sana de la que presenta problemas. Unir fuerzas con todo el personal profesional de la área de salud en un voluntariado nacional. Pruebas gratis para la población que presente síntomas. Yo no creo que presente síntomas para todo el mundo, debe ser. Y reducir la burocracia para poder optar por una prueba. Incrementar las instalaciones hospitalarias de emergencia. El gobierno debe, es una parte que nos concierne a nosotros como economistas, el gobierno debe garantizarle 10,000 pesos a todos los empleados que por esta causa hayan perdido sus empleos o estén en suspensión, supongo yo. Sustituir la desorganizada, caótica e inhumana entrega directa de alimentos del Plan Social de la Presidencia por un bono utilizable en cualquier establecimiento comercial del país y que este bono sea coordinado a su entrega con las iglesias, juntas de vecinos, clubes sociales y culturales. Esas son más o menos las medidas que andan caminando porque no ha habido una comunicación, que ese es otro tema. Hay que comunicarle a la población qué es lo que se va a hacer para que la entienda. La situación es extremadamente grave. El día de ayer hubo casi 1.500 casos de contagio y unos 20 fallecidos. La situación es realmente muy, muy crítica. ¿Qué ideas tú tienes en eso, Luis Manuel? Bueno, fíjate, el número de contagios depende también de la cantidad de pruebas que estén haciendo. Si ha aumentado el número de pruebas, posiblemente aumente el número de contagios, porque hay una proporcionalidad prácticamente que ha estado entre 28, 29, 30, el número de casos de contagio con relación a 100, a 100, ¿no? La que es la prueba. Entonces, lo que tú has dicho, Julio, es tienes mucha razón en ello. Yo creo que ha habido mucha hipocresía en esto, demasiado hipocresía en esto. Ha habido falta de responsabilidad en cierto sentido. Sí, porque cuando hace 4 meses comenzó esto de hacer la cuarentena y de poner el toque de queda, yo recuerdo perfectamente de que
se pasaban videos donde se veía que todo el mundo estaba cumpliendo. Pero en la política oficial no se estaba cumpliendo, porque uno veía inclusive hasta durante el toque de queda que estaban poniendo cartelones del candidato oficial en las calles, y además uno veía carros y guaguas y jipetas de movimientos externos del candidato oficial andando en la calle también. Y además uno veía repartidera, inclusive ahora que ya se supone que había toque de queda, y esa repartidera de gas, que uno veía el desorden que había. Desastre. El primer desorden fue la parte del gobierno. Por eso es que tú ves que la población no hay un respeto. No hay un respeto, porque si no ven de las autoridades respeto, muchas veces la población entonces entra en el desorden, en la indisciplina. ¿Por qué? Porque no ve el ejemplo que tiene que ver. Ese es un elemento a tomar en consideración de por qué en República Dominicana este problema ha sido tan largo. Mira, yo estaba viendo, Julio, el caso de Jamaica. Jamaica tiene 3 millones de habitantes. ¿Tú sabes cuánto es la cantidad de afectados en Jamaica? Y tiene turismo igual que nosotros. 759. ¿Tú sabes cuánto es el número de muertos? 10. ¿Cómo es posible? Pero ¿Cómo busca Cuba, busca Cuba ahí también. Pero ¿cómo es posible? Pero bueno, Cuba es otra cosa, que tú no hay mucha transparencia en eso. Tú no sabes bien. Pero en Jamaica sí. Jamaica sí. Bueno, sí, en Jamaica sí hay una democracia. Tú tienes que ser transparente. Estos son datos de la Johns Hopkins University. Bueno, tú le mandas los datos que tú quieras. Pero bueno, estamos hablando de otra cosa. No entremos en ese elemento. Pues. Pero bueno, mire, pero el caso de 2.400 casos en Cuba y 87 muertos. Pero en Jamaica 759 casos y 10 muertos. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque ha habido un desorden. ¿Por qué? Porque se hace el decreto o se hace la ley, se pone en papel, pero a la hora de aplicarla, nada más se aplica lo que le dé la gana. ¿Me entiendes? Entonces no hay una penalidad tampoco para el cumplimiento. Porque los primeros que lo incumplen son ellos, no pueden poner penalidad y multa. Claro. Es la misma cosa que el tránsito. Tú ves el tránsito, cuando ponen los reglamentos a cumplir, cuando ponen las regulaciones, hay mucha publicidad, demasiada publicidad. Duran 2 semanas en esa publicidad, pero ve dónde están los camiones que se supone que iban a caminar por el lado derecho. Ve a ver por dónde que están caminando. Sí, ve a ver donde dice en la calle, no estaciones. ¿Cuántos carros públicos están estacionados ahí? Es un relajo, chicos, es un relajo. Y por eso la gente coge esto de relajo y por eso que tú ves ese desorden que hay. Lo primero que tiene que hacer este gobierno es el que entra a hacer cumplir y demostrar que se está cumpliendo las leyes. Esa es la primera medida. Respetar la institucionalidad en el país. ¿Por qué? Porque se votó por muchas cosas, pero por una de las cosas que se votó fue precisamente por ese respeto a la ley, por ese respeto a la institucionalidad. Entonces eso hay que comenzar a demostrarlo. Es así. Entonces tenemos ahora esta situación que tiene varios aspectos. Tiene un aspecto, digamos, puramente sanitario, que es el primero, el más importante, de cómo suben la cantidad de contagios. Y como tú dices, de la cantidad de casos demostrados, hay especialistas como el doctor Joaquín Puello, que lo vi diciéndolo, que si en realidad tenemos 45,000 casos, multiplícalo por 3. Estamos hablando de que tenemos probablemente 150,000 contagiados. Bueno, los muertos son más fáciles de controlar. Vamos a ver cuántos se han muerto realmente, pero estamos llegando a 1,000 muertos. 1,000 muertos. De hecho, el gobierno español, el gobierno francés, el gobierno de los Estados Unidos, no estoy seguro si Canadá lo ha hecho o no, porque no lo he visto, pero esto sí lo he visto, han puesto avisos para aconsejar o desaconsejar
viajar a la República Dominicana. Bueno, no me hable mucho de los Estados Unidos porque también esto es un desorden, tú lo Desorden, ves, ¿verdad? claro. Hay Bueno, unos pero- gobernadores que están de acuerdo, que toman el protocolo y lo cumplen, otro no le importa eso, inclusive hay uno que se enfermó, que no usa la mascarilla y tampoco se ha querido después de enfermo ponérselo. Hay aquí como una especie de enfrentamiento, ¿no? Al virus, a ver quién es que puede más. Sí. Inclusive desde la presidencia, No, pero desde la presidencia tú lo ves, que los otros días fue que se puso una mascarilla negra se la quitó. y hoy y salió hoy o ayer de que tenía el virus, que por eso tenía la mascarilla. Pero también tú lo ves aquí, o sea, ellos no pueden poner reglas para que no vayan a República Dominicana porque también aquí hay ese desastre. Yo estoy en Miami y esto es un desastre. Aquí la gente, los hospitales están abarrotados también. Inclusive, Julio, le voy a decir, y Mónica, a mí me dio mucho temor venir en el avión, porque tú vienes en el avión como sardina en lata. Ahí no hay distanciamiento, ni hay protocolo en términos de distanciamiento. A ti te sientan una persona al lado, tú no sabes si es un asintomático, Claro. ¿Por qué? Porque se te pega tú al lado de esa persona, ¿tú me entiendes? Algo se te pega, ¿no? Se te pegó, Pero yo vengo aquí y yo veo que dentro del territorio de los Estados Unidos, pues los aviones tienen espacio y le han quitado inclusive sillones para ampliar el espacio, el distanciamiento entre una línea y otra, pero para otro sitio no hay. Entonces yo pregunté, ¿y qué es lo que pasa? No, los estados tienen su protocolo y ellos exigen que para tú entrar aquí y para que un avión descienda o salga de aquí, tiene que cumplir con ese protocolo. Pero en República Dominicana está muy indefenso, viejo. Porque, No. pero ven acá, ¿y qué tanta exigencia de protocolo cuando dejan que en los aviones, que cuando tú entras a un avión, ya no hay distanciamiento y le permitan a los aviones eso? Pero oye, eso es muy sencillo. Aquí hay una cosa que se llama el Instituto de Aviación Civil, que tiene que poner una resolución. Eso es simplemente eso. El Ministerio de Turismo. Ojalá que esté oyendo Pero esto. es que hay el mismo desorden en todas partes, Julio. No hacen nada, absolutamente nada. Y yo estoy de acuerdo con que retomemos un proceso de reapertura económica, pero con orden, no con este caos. Yo vi un documento, un video de la, ¿cómo se llama? Del aeropuerto de Punta Cana. Muy bien todo. Cuando tú llegas, te miden esto, la distancia, esto, lo otro. Pero, y los que están adentro y los que están afuera del aeropuerto. Los que están dentro del avión. Es decir, realmente hay que... No, los que estaban en el avión, que entraron sanos, ya vinieron enfermos, porque a alguien se le pegó que se le sentó al lado. Sí. Entonces, cuando tú entras al avión, tampoco hay ese distanciamiento, sino que la gente va a pegar una con otra. Es un relajo. La aeronáutica civil en este país puede poner una obligatoriedad a las líneas aéreas que tienen que dejar un espacio de un asiento sin uso y que la gente tiene que usar mascarilla. Con esas dos cosas, tú reduces muchísimo la posibilidad de contagio. Pero si tú no dejas que hagan lo que les dé la gana, en los Estados Unidos, algunos estados sí, en otros no, es un problema muy serio de ausencia de consistencia. Es lo que te digo. Los principales responsables ponían una gente en el monumento en Santiago y otro que era una llegada de unos aviones aquí en el aeropuerto. La gente aglomerada. Bueno, ¿y quiénes son los que tienen que decirle a usted hay que tener 1 metro o 2 metros de distancia? Ahí está la fuerza pública y ahí está todo el que tiene que poner orden. Es igual que yo oigo algunos presentadores de televisión, de noticias y cosas, que están echándole boche a la población de quedarse en casa, ¿no verdad? Pero ellos veían videos en la época de las elecciones donde el candidato oficial estaba incumpliendo eso y no lo decían y se quedaban callados. Entonces que no me venga con cuentos, porque de ahí viene la indisciplina en el país, que es una indisciplina de rebeldía sobre lo que pasaba. Así es. Vámonos a la pausa y regresamos inmediatamente.
Bien, amigos, continuamos este programa Contexto con el amigo y economista Luis Manuel Piantini, con quien estamos conversando sobre las últimas medidas anunciadas de reinstaurar el estado de emergencia y de introducir, no sabemos todavía cuáles medidas de restricciones en términos de circulación, en términos de libertades personales, en términos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto es que el país tiene 4 meses ya prácticamente en estado de emergencia. Hubo una semana antes de las elecciones que se levantó y ahora unos días después, 11 días después, volvemos a 10 días después a plantear lo mismo. Hay muchos aspectos, Luis Manuel, que pueden, diríamos, afectar este nuevo estado de emergencia. Primero, el hecho de que es bastante largo, es el más largo de todo el que se ha solicitado. Los primeros fueron de 25 días, ahora se está solicitando de 45 días. Segundo, el equipo del presidente electo Luis Abinader ha considerado que las ayudas sociales, económicas, fase 1, fase 2 y quédate en casa, deben seguir manteniéndose y según mis informaciones, ellos van a prolongarlas durante todo el resto con un cambio en el presupuesto, todo el resto del año 2020 y inclusive lo van a incluir en el presupuesto del año 2021. Así que por lo menos vamos a tener poco menos de 18 meses con esta situación de ayudas sociales. Si será de 5,000 pesos, de 8,500 o de cuánto, eso está por determinarse. Al mismo tiempo, las finanzas públicas se han visto muy afectadas porque las recaudaciones hasta el momento actual han caído un 15%. De hecho, según informó el Banco Central, en el mes de mayo, la actividad económica cayó casi un 30%, un 29,5% creo que fue. Y esto evidentemente complica mucho la situación. Estaba viendo un dato un poco alentador y es que las remesas se mantuvieron prácticamente inalteradas comparando el primer semestre del 2019 con el primer semestre del 2020. Creo que hay un pequeño aumento de 0,5, pero en los últimos meses ha subido más de 25%. El mes de junio hubo un incremento de casi un 27%, según informó el Banco Central. Esto es una expresión de lo que es la familia, la solidaridad de las familias con sus familiares aquí en República Dominicana y un elemento positivo. Sin embargo, el turismo que reabrió el día 1 de julio, no sé si se verá obligado a volver a cerrar o si esta nueva estado de emergencia y la medida que conlleva de cuarentenas, se podría pensar, como se ha hecho en otros países, hacerlas regionales, donde hay mucha contaminación, en muchos casos, tener colores rojo, amarillo, verde, etcétera, que puedan realmente ayudarnos a manejar con un impacto económico y un impacto epidemiológico y sanitario que refleje más la realidad. Porque, por ejemplo, en la zona de los hoteles de Punta Cana, lo que tiene que haber es control en el desplazamiento. Porque el que está en Punta Cana no puede estar yendo y viniendo todos los días a la capital. Según tengo entendido, hay muchos menos casos. Y así como en otros sitios, en los lugares turísticos de la provincia de La Romana, etc. Entonces, ha habido muchas cosas desde que tú te fuiste. Tu querido amigo y mi querido amigo Héctor Valdés fue confirmado como gobernador del Banco Central por el presidente electo Luis Abinader.
y además ha designado algunos miembros del gabinete económico, como es el ministro de Hacienda, que recayó en Hochi Vicente, un joven. También el director general de presupuesto, José Rijo, y ha designado una viceministra de crédito público, que yo en la ley no encuentro ese cargo, es viceministro del Tesoro, que está a cargo de la dirección general, dirige al director general de crédito público, pero pasémoslo, debería ser la persona que lleve el crédito público, y nosotros tenemos un tema con el crédito público, y es que tenemos una acumulación de pagos, tanto de multilaterales como de bonos, que sobrepasan los 250.000 millones de pesos este año. El Fondo Monetario Internacional ha apoyado, en el caso de Ecuador y en el caso de Argentina, renegociaciones amigables, como se le llaman. Yo personalmente dirigí una en el 2004, un intercambio de 2 bonos que fue exitoso en un 95%, voluntario. Creo que eso es lo que está haciendo Ecuador. Intercambió 17.000 millones de dólares y los reprogramaron 10 años más, y tiene del vencimiento original, y tiene además 2 años de reprogramación de intereses. En el caso de Argentina, que todavía no ha concluido, está más o menos por el estilo. En el caso de estas 2 reprogramaciones, el Fondo Monetario ha jugado un papel fundamental en ayudar a estos países para que liberen recursos para poder usar los programas sanitarios y los programas, diríamos, de subsidios sociales que se requieren. ¿Qué te parece esta situación? Y además, la confirmación del amigo Héctor. No sé cuánto, pero son varias cosas, pero bueno. Bueno, que son sí, es para aprovechar. Muchas cosas que tú has hablado ahí, Julio. De todas formas, mira, yo creo que la confirmación de Héctor Valdés Albizu representa realmente tú puedes tener una visión con relación al presidente de la República futuro, con esa decisión que tomó. Una decisión muy difícil, muy valiente, sí. Pero creo que es de mucha sabiduría. Porque realmente el país ahora mismo no está en una condición para estar cambiando de montura cuando se está cruzando un río con tan fuerte corriente como la que está viviendo la República Dominicana y está viviendo la humanidad. Entonces creo que la permanencia del gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, le da un sentido además de estabilidad en cuanto a la política monetaria y a la política macroeconómica, que aquí no se puede decir que la política macroeconómica ha sido una de las críticas más fuertes que ha habido con el gobierno actual. No. Yo creo que nadie puede tener cierto tipo de opinión diferente en términos del uso del gasto, en términos del presupuesto, en términos de algunas políticas sectoriales, pero en términos macroeconómicos yo creo que no ha habido queja con relación a eso. Entonces, si no ha habido queja y el país en términos de política macroeconómica y política monetaria ha logrado tasas de inflación por debajo de los objetivos que se tenía en el programa monetario, que es el máximo. Inclusive se ha hablado mucho de la tasa de cambio, pero yo creo que la tasa de cambio en República Dominicana ha sido una de las más estables de todas las tasas de cambio de las monedas en América Latina, porque lo que estamos viendo es un choque
tremendo. Solamente en Perú la caída en el producto es prácticamente casi un 14%. Después estamos viendo en Brasil un 9%, en Argentina también. O sea que es realmente un choque bestial a las economías latinoamericanas. Por parte de las medidas que se han antes debido tomarse por el problema de la pandemia. Estamos hablando de que el país tiene 4 meses con este problema, ¿no? Y que posiblemente tenga 45 días adicionales. Entonces, dime tú, si ahora el presupuesto ha tenido una caída importante en términos de recursos sobre las necesidades que hay que mantener una serie de ingresos a la población, como tú señalabas, que señalaba el presidente electo, de seguir los aportes como se han venido haciendo y sustituir la fundita por recursos monetarios como se está haciendo en Europa y como se ha hecho en los Estados Unidos, porque aquí se le está poniendo en lo... Por eso es que tú ves que las remesas no caen. Las remesas no caen porque ha habido ayuda federal, ha habido ayuda estatal en los Estados Unidos, ha habido ayuda en Europa, de parte de los estados, es monetario a la población, no solamente al que ha caído en estado de desempleo, es a toda la población en algunos países que se le da a cada uno de las personas de cierta edad para arriba una cantidad fija de recursos. Entonces, de hecho, perdón que te interrumpa, en España se aprobó lo que se llama el ingreso mínimo vital. Es decir, que porque todo, eso es ahora, sí, ahora, pero esto tiene, sí, o sea, han tomado ahora la pandemia para incluir eso, pero eso era algo que se venía discutiendo en Europa de hace hace un tiempo, ¿no? ¿Verdad? De dar el salario mínimo, vamos a decir, a la población, de que no haya pobreza monetaria, eso sería, ¿no? ¿Verdad? Sí, de que la población tenga recursos para no sentirse con pobreza monetaria. Y ya hay algunos países en Europa que ya lo están ejecutando. Nosotros, yo no creo que podamos llegar a un nivel así porque el gobierno es un estado pobre. Estamos hablando de Europa, donde tú tienes presiones fiscales que llegan al 40 y hasta el 50%. En República Dominicana la presión fiscal es un 13, un 14%. Que por cierto, van a tener que tomar medidas yo creo que el momento, y yo he estado pensando eso después, yo en un momento determinado dije, bueno, pero en medio de una pandemia, una reforma fiscal, yo creo que sí, que vale una reforma fiscal. Una reforma fiscal que no vaya a aumentar porque una reforma fiscal que amplíe la base y que homogenice las tasas. Que por eso que podríamos hablar de eso después. Pero sí, hay un equipo económico que es un equipo económico que todo el mundo ha visto con cierta satisfacción, ¿no? ¿Verdad? Por el currículo que tienen. Ahora hay que decir que la mayoría de los gobiernos del PRD o PRM ahora que han entrado son gobiernos con políticas pro-keynesianas, como fue el gobierno del año 78 con don Antonio, que fue un equipo de primera, porque fue la Academia Económica que entró al gobierno, dirigido por el padre José Luis Alemán en aquel entonces, y estaba integrado también por Manuel José Cabral, y estaba integrado, habían otra serie, Carlos de Prader era uno de ellos que entró, con Eduardo Fernández, que fue el gobernador, que no era parte de ese equipo, pero era parte del grupo de Santiago, que fue un grupo muy importante que apoyó a ese gobierno, ¿no? ¿Verdad? Y era un gobierno que venía con una idea de la demanda inducida. O sea, se había criticado a Balaguer de que Balaguer, bueno, pues no aumentaba el gasto corriente, porque Balaguer lo que hacía era que contraía el gasto corriente para provocar un ahorro que le permitiera invertir. Por eso es que también en el gobierno, lo que se le dejó a don Antonio en aquel momento fueron fondos de recursos especializados para la presa, para presas y también para el CEA.
cuanto a aquel aumento que hubo en el precio del azúcar en el año 75. Sí, sí. Entonces, cuando vino ese gobierno de la demanda inducida, que vinieron todos esos economistas, ese gobierno lo que le entregó al gobierno de Salvador fue un gobierno totalmente endeudado. El país estaba que no contaba ni con crédito bancario internacional, porque habíamos caído en atrasos comerciales de casi 500 millones de dólares. Teníamos problemas de pago con el Club de París también, que teníamos atraso con ellos. Tú lo sabes bien porque tú bregaste con eso en un momento determinado, ¿no? Claro que, sí. Que bregamos con eso, ¿no? Y sabemos la historia. Entonces, un gobierno puede venir con un elenco muy importante de economistas, con títulos, pero todo depende de la política que apliquen en el momento adecuado, ¿tú me entiendes? Y de la integración que hay en ese equipo. Porque tú recuerdas que cuando llegó Salvador, a uno de ellos le llamaban el llanero solitario, porque andaba solo y los otros andaban por otro lado. Y ahí fue que se armó el problema. El gobierno de Salvador entró también totalmente secuestrado. O sea, tuvo que entrar inmediatamente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un acuerdo duro. El primer acuerdo que se dio con el Fondo Monetario Internacional después de la muerte de Trujillo fue Salvador, porque no tenía ampliada. El país estaba cerrado el crédito internacional y nosotros no teníamos recursos. ¿Ok? Entonces habría que negociarlo. Más allá, Luis Manuel. El Banco Central que operaba el control de cambio, era quien hacía los pagos al exterior de las importaciones del país. Sí. Había 600 días de atraso corriente. Pero te lo estoy diciendo. Carta de crédito y cobranza. Sí, te lo 600, estoy diciendo. Sí. Que habían atrasos comerciales por casi 500 millones de dólares y teníamos el crédito cerrado. O sea que ese gobierno del PRD, el segundo, entró secuestrado. Secuestrado. Y fue una sucesión del primero. Y ese segundo entró también con un elenco de economistas que al cabo del año y medio le armaron un lío, que fue en abril del 84, que hubo una poblada, porque fue un disparate que hicieron, incumplieron el acuerdo, porque comenzaron con el presupuesto del año 84 a querer implementar una política keynesiana cuando estaban en medio de un proceso, de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y se fue para abajo el acuerdo. Bueno, y al final terminó cumpliendo un acuerdo y le dejó a Balaguer una economía creciendo con un 3%. Porque bastante saneada. Un 3% en el 86 y una economía saneada. Hola. Ahora, el gobierno que vino con Hipólito en el año 2000 del PRD, ¿no? El tercer gobierno del PRD también vino con una política keynesiana. Inclusive se criticaba en aquel momento la política que estaba llevando el Banco Central y se le decía que era la política del péndulo. Era la política del péndulo. ¿Por qué? Porque el Banco Central apretaba cuando el gobierno entraba en problemas de expansión del gasto y aflojaba cuando había ahorro. Perdón, un momentito. Nos vamos a aprovechar para irnos a la pausa, don Luis Manuel, y volvemos inmediatamente. Señores, continuamos con este programa Contexto, esta interesantísima visión de estos últimos gobiernos que tuvimos en los últimos, vamos a decir, 30, 40 años, los gobiernos del PRD principalmente, los gobiernos de Joaquín Balaguer. Continúe, don Luis. No, estábamos diciendo que los gobiernos del PRD generalmente han entrado con una política de keynesiana. Y el gobierno, ya había hablado con relación al gobierno de don Antonio, el del año 78, había hablado con relación al gobierno de Salvador, el del año 82, y ahora iba a hablar con relación al gobierno de Hipólito del año 2000, que te decía que cuando entró el gobierno de Hipólito, bueno, los economistas, el equipo económico que entró, pues no aceptaba la política económica que se llevó hasta el 16 de agosto del año 2000,
y le llamaban que era una política del péndulo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Realmente el Banco Central, al gobierno expandir su gasto y salirse un poco la oferta con relación a la demanda, hay un problema de expansión del gasto ahí. Se me fue la idea, pero bueno, lo que te estaba diciendo es que se utilizaban los certificados financieros para reducir el gasto en exceso que había en la economía. Yo te lo puedo completar. Hubo una expansión del gasto. Sí, que generaba, exacto. Y entonces el Banco Central colocaba certificados. El tipo de cambio. Y el tipo, bueno, sí. Exacto. Y eso fue lo que produjo la crisis bancaria con un sistema bancario bastante dolarizado. Bueno, pero fíjate, antes de llegar ahí, lo que te digo es que se criticaba que el Banco Central utilizara los certificados financieros y aumentara la tasa de interés para reducir la expansión que provocaba el gasto del gobierno. Bueno, eso es indiscutiblemente que el objetivo del Banco Central es la estabilidad de la tasa de inflación y de la tasa de cambio, porque la tasa de cambio actúa mucho sobre la tasa de inflación. Mucho. Pero bueno, cuando vino el gobierno de Hipólito, hubieron una serie de políticas, inclusive cuando se dio la emisión por primera vez de los bonos soberanos, el Banco Central se opuso a que los mismos recursos fueran colocados en el Banco Central, porque cada vez que si esos dólares entraban a la reserva del Banco Central, eran unos dólares. Eran dólares, pesos. Entonces, cada vez que el gobierno demandaba que le entregaran su dinero, el Banco Central tenía que colocar pesos y eso aumentaba la oferta monetaria. Entonces, ¿qué pasó? Que eso comenzó a suceder, pero había parte del equipo económico de la Junta no estaban de acuerdo con reducir la oferta que generaba, la expansión de la oferta que generaba la colocación de los pesos en manos del gobierno, porque era también como si fuera el péndulo. Había que colocar certificados y tal vez aumentar la tasa de interés para recoger esos pesos, para que esos pesos no presionaran. ¿Qué pasó? Eso comenzó a presionar el mercado, comenzó a devaluarse la moneda. Entonces decían que se quería devaluar la moneda, que había una política de devaluación de moneda. No, lo que había era una política que no querían que se le aplicara también el mote de que era una política del péndulo, la política que se había aplicado anteriormente, antes del 16 de agosto del 2000. Entonces, al no aplicarse esta política, se permitió que la expansión de la oferta monetaria afectara tanto la inflación como afectara la tasa de cambio, y ahí se fue deteriorando la situación. Y la situación explotó con el problema porque se comieron la reserva. La reserva se comió la reserva y eso redujo la masa monetaria. Al reducir la masa monetaria, redujo la liquidez de los bancos y ahí fue que comenzó el problema del crédito, de la banca comercial, porque ya los bancos no tenían recursos ni peso para poder ocultar los balances de balance que tenían en su contabilidad, en el manejo de los recursos, en el manejo de los recursos bancarios. Entonces, fíjate. O sea, tú puedes empezar y tú puedes traer a gente muy brillante. Y mira, yo no quiero mencionar nombres, pero esos que entraron ahí eran gente brillante, ¿tú me entiendes? Sí. Pero mira cómo terminó la cosa. Sí. O sea, que porque tú traigas gente brillante, no quiere decir que los resultados van a ser. Tienes que tener gente práctica. Favorable. La relación entre la política fiscal y la monetaria. Pero a la hora de la práctica, tú tienes que tener conocimiento de qué fue lo que pasó en aquel momento, qué es lo que puede pasar ahora. Porque si se hubieran llevado de lo que le decía el Banco Central, de que no colocaran esos recursos de los bonos soberanos en la reserva del Banco Central, tal vez la crisis no hubiera pasado. Y tal vez el resultado del gobierno de Hipólito Mejía al final hubiera sido diferente. Sí. Pero bueno, eso fue una política incorrecta que se tomó, que llevó a ese gobierno a tener ese problema al final. Entonces, por eso es la importancia que yo le veo a la permanencia de Héctor Valdés como gobernador del Banco Central. Sí, estabilidad. ¿Por qué? Porque él le va a dar
estabilidad también, o sea, son políticas que se han aplicado hasta ahora, que han resultado porque el país está creciendo por encima del 5%. No, y no, una ahora economía, no. Ahora no. Ahora no. de hace Antes de la tiempo, pandemia. de Sí, hace pero tiempo, antes de la hace pandemia. tiempo. Además, te voy a decir algo. Héctor Valdés puede tener el resto, El reto. bueno, no, puede tener la medalla, ¿no? ¿Verdad? De ser el gobernador que nunca ha tenido una crisis cambiaria en sus 20 años que tiene como gobernador del Banco Central. Y mira que nosotros hemos tenido crisis cambiaria en República Dominicana. Sí. O sea, Ha tenido, hay cosas que avalan su permanencia. Perdón, ha tenido una crisis cambiaria a la inversa. Porque cuando él entró en el 2004... no, lo bajó. No, bajó de 40 a 28. Estaba pero en que te digo, 50 y bajó a 28. Que yo creo que fue un bajón demasiado fuerte, que afectó las exportaciones en aquel momento, ¿tú me entiendes? Pero era una forma que yo creo que él creía que era una forma de demostrar de que ya había un control en el Banco Central sobre la tasa de cambio. Pero bueno. Pero bueno, eso se lo podemos discutir, pero me interesa tu opinión sobre la posibilidad de usar las tendencias que estamos viendo ahora, y ya quizás queda muy poco tiempo, de reprogramar algunos pagos de deuda sin afectar, sin un conflicto con la comunidad financiera internacional, para poder liberar recursos de los 250.000 millones, liberar una parte para el tema sanitario y para los subsidios que tú tienes que dar. ¿Tú sabes cuánto se va a llevar los programas de transferencia monetaria actuales sin aumentarlos en el año 2021? 160.000 millones de pesos. Bueno, que no hay. Esos son 3.000. Esos son como 2.000 y pico millones de dólares. Ahora yo te voy a decir una cosa. 3.000 millones de dólares, un poco menos de 3.000 millones de dólares. Yo te voy a decir una cosa, Julio. Aquí las autoridades, ahora este gabinete que está actuando ya, que no es gabinete todavía, pero que está trabajando en la parte económica, digo. Debería haber tres grupos. Uno es el grupo de bomberos, el apagafuego, porque hay un problema de apagafuego. Hay que apagar el fuego que hay aquí, ¿no? Apagarlo porque hay desempleo, buscarle solución de recursos monetarios a esa gente, que las empresas no quiebren, que los bancos se mantengan estables y tampoco tengan dificultad. Segundo, un equipo que vaya afuera a buscar recursos inmediatamente. Es más, yo te voy a decir, duplicar la reserva, tener ese colchón, porque tú no sabes lo que va a pasar de aquí a un año o de aquí a 6 meses y cómo va a estar el mercado, porque son más de 100 países que están confrontando los mismos problemas de nosotros y que están en el mercado como piratas buscándoselo. Y ahorita no hay recursos y la tasa de interés va a subir. Y ahora al país le han dado una clasificación buena y es el momento de ir al mercado a buscar recursos. Entonces, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, el apoyo del Fondo Monetario Internacional, te estoy diciendo, ahora yo no creo que es conveniente perder el tiempo de que reprogramar deuda. No, pero eso ha sido recomendación del fondo. Bueno, pero eso puede ser en un momento determinado, ¿no? Pero ahora lo que hay que tener la seguridad de esos recursos en la reserva del Banco Central y tener una línea de crédito, como tú señalas, que se le dio a Ecuador, que se le ha dado a Chile, que se le dio a Argentina, que se le dio a Brasil, que se le dio a México de parte del Fondo Monetario Internacional, que en algunos casos llegan a 100.000 millones de dólares. Entonces, una línea de crédito que se puedan utilizar también. Y segundo, el gobernador había dicho también que se pueden utilizar recursos de la Reserva Federal para operaciones de corto plazo y del Banco de Pago Internacional también para operaciones de corto plazo. Eso es un segundo elemento. El tercer elemento, un equipo que esté trabajando sobre las políticas a implementar por este gobierno, que debe ser una política dirigida a crear una economía verde en el país. Porque República Dominicana tiene todas las condiciones de ser una economía verde y eso va a generar recursos, va a mejorar el medio ambiente en el país. Lo primero, el problema del agua, el problema de las plantas de tratamiento,
agua potable para la población y agua para la agricultura en las presas. Hay que construir presas. Hay que mejorar el problema de la conservación de las costas y de la arena. Nosotros vivimos el turismo. No, y 20%, el Producto Interno Bruto, nosotros depende un 20% del turismo. Señores, se nos acabó el tiempo. Excelente participación. Perdón, espérate. Que el PIB del turismo es un 8%. Y he oído a varios, incluyendo a Carlos Asil y a ti ahora, diciendo que es un 20%. Si tú le incluyes todos los sectores interconectados que tiene, ¿cuánto le vende al sector agrícola? Casi $1.000 millones de dólares. Sí. Claro. Señores, se nos acabó el tiempo. Nos van a cortar en el aire. Vamos a invitar Nosotros no nos corta nadie. No nos corta nadie. Para la semana próxima, Luis Manuel Piantini lo tendremos con nosotros de nuevo. Hasta la próxima. Le mandé un artículo.